Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a Código de la Danza Contemporánea. Les voy a platicar un poco. Código de la Danza Contemporánea es un ciclo de sesiones que tenemos en las que estamos intentando abrir un diálogo entre los espectadores y los creadores de danza, en especial para el público, para que si tienen preguntas sobre la danza, sobre cómo se hace, qué hacen los bailarines, cómo se hace una obra, cómo se crea, cuáles son los temas y demás, pues este es el espacio que estamos abriendo para que puedan preguntar. Hasta este momento hemos tenido 3 sesiones. En la primera contamos con la participación de Valentina Castro, que nos presentó una obra de danza-teatro sobre su biografía. En la segunda tuvimos a Ballet Independiente, que nos presentaron 2 obras del maestro Flores Canelo. Y en la tercera, que fue hace 15 días, contamos con la compañía Momentos Corpóreos, que presentó una obra Woman. Tenemos, el punto del ciclo es tener varios tipos de danza contemporánea. Vamos a tener, bueno, tuvimos bailarinas, tenemos compañías con mucha trayectoria, compañías un poco más nuevas, y el punto es que vean los diferentes estilos y las diferentes propuestas escénicas. El día de hoy tenemos una sesión extraordinaria, porque vamos a hablar del Ballet Teatro del Espacio. Es extraordinaria porque el Ballet Teatro del Espacio dejó de trabajar en octubre del 2009, pero tenemos con nosotras a 4 bailarinas, coreógrafas y críticas de danza que nos van a hablar sobre el quehacer del Teatro del Espacio. La primera que está con nosotros es Angelina Camargo y les voy a leer su semblanza. Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, trabajó en la revista Mañana y en los periódicos El Heraldo de México y Excelsior, donde cubrió la fuente cultural durante 18 años. Se desempeñó como jefa de prensa del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Subsecretaría de Cultura de la SEP y del 11º Festival Internacional Cervantino. Distintas agrupaciones artísticas la invitaron a colaborar como asesora de prensa, entre ellas el Ballet Teatro del Espacio, el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena y las Orquestas Filarmónica de las Américas y la Sinfónica de Minería. También fue jefa de prensa de la Filarmónica del Bajío, luego Filarmónica de Querétaro. En la década de los 90 dejó el Distrito Federal para radicar en Querétaro. Ahí ocupó el cargo de jefa del área de comunicación social del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Posteriormente, Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Es colaboradora del suplemento cultural Barroco del Diario de Querétaro desde su nacimiento. Maestra. Buenas tardes. Ballet Teatro del Espacio y el público. Conocí el trabajo de Ballet Teatro del Espacio en 1976. Entonces se llamaba Ballet Independiente. Y sus directores eran Gladiola Orozco y Raúl Flores Canelo. En ese tiempo yo trabajaba en el periódico Excelsior como reportera de la fuente cultural. Y recuerdo que ese año se habló y se escribió mucho sobre esta compañía por 2 razones. Cumplía 10 años de existencia y había ofrecido el estreno de una obra que contribuiría a cimentar su presencia en el arte contemporáneo, Año Cero, del maestro Michel Descombell. Debo confesar que, al igual que la mayoría, yo pensaba que los bailarines bailaban por la noche y en el día se iban a trabajar, como meseros, recepcionistas o cajeros en un banco. Tal era mi ignorancia, hasta que frecuentando sus estudios y platicando con ellos, me di cuenta que su trabajo era la danza, a la que dedicaban por lo menos 8 horas diarias. Solo así se podía llegar a la excelencia del arte que ofrecían en el escenario, que en última instancia es lo que va a mantener al público. 2 años después la compañía cambió de nombre por el de Ballet Teatro del Espacio. La dirección artística recayó en los maestros Gladiola Orozco y Michel Descombell, quienes se propusieron, entre otros objetivos, obtener un estilo y un lenguaje propios que hiciera comprensible el mensaje que se quería transmitir al espectador para que el poder emotivo se abriera camino hacia su corazón. De esta manera, BTE fue formando un público que se mantuvo fiel y siempre en aumento, que acudía con entusiasmo a las funciones ofrecidas en el Teatro de la Danza, el Teatro de Bellas Artes, después en el Espacio Independiente.
Los espectadores conocían el repertorio de esta compañía, tenían incluso sus obras favoritas y esperaban con expectación los estrenos anunciados, a sabiendas de que iban a encontrar un arte que les comunicaba, les alegraba y emocionaba, muchas veces hasta las lágrimas. En 1993 renuncié a mi trabajo en Excelsior y decidí irme a vivir a Querétaro, pero cada año me trasladaba a la Ciudad de México para asistir a las temporadas del BTE y siempre había público formando fila para adquirir las entradas. Mantuve mi cita anual hasta el año 2009, en que Ballet Teatro del Espacio fue asesinado por la burocracia cultural encabezada por Consuelo Sáizar y Teresa Vicencio. Cuando Solange me invitó a participar en esta mesa de reflexión, me sorprendió saber que en la actualidad, en la Ciudad de México, hay escaso público para la danza contemporánea, pues suponía que esta carencia solo se tenía en provincia, como sucede en la ciudad de Querétaro, donde hay poco público para la danza, pero también para el teatro y los conciertos, aunque la entrada a estos sea gratuita. Lo primero que pensé fue que no se había sabido administrar el capital de público acumulado en el pasado. ¿Cómo se forma un público para la danza contemporánea? Desde luego no hay recetas, pero sí diversas estrategias, como las implementadas por la maestra Gladiola Orozco. Ofrecer funciones didácticas en escuelas primarias y secundarias, en conjuntos habitacionales y en el teatro de la danza. Organizar seminarios de iniciación a la danza, y una estrategia muy eficaz consistió en entregar en las funciones, junto con el programa de mano, una hoja donde el interesado en recibir información periódica sobre la compañía anotaba su dirección. Eran cientos de cartas personalizadas las que se mandaban por correo, un trabajo laborioso y costoso, ya que en aquella época no existía el internet. Pero una vez conquistado el público, la tarea fue mantenerlo, que no decayera su interés, lograr que se reconociera en lo que presenciaba en el escenario, mostrar los espejos de lo que es la realidad, que muchas veces estaba lejos de ser un cuento de hadas, contribuir a que por medio de la danza contemporánea se verificara el papel revelador y transformador del arte. Creo que si en la actualidad no hay público para las actividades artísticas, es porque el Estado también ha dejado de cumplir con la parte que le toca a través de sus dependencias culturales, como lo hizo en el siglo pasado, un tanto obligado por los propios trabajadores del arte. El INBA asumió la responsabilidad que le toca por medio de su coordinación de educación artística. El FONAPAS realizó una cruzada artística en todo el país. Participaron incluso dependencias como ISTECultura, así como el área de acción cultural de la Dirección de Servicios Sociales de la entonces DDF. Aparte, la deportación de dependencias de la iniciativa privada. Así que, aunque no fueran las condiciones óptimas, se daba cumplimiento a lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el inciso 1 del artículo 27 dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Es necesario ir a fondo sobre los porqués las actuales generaciones no incluyen al arte entre sus necesidades. Platicando con algunas personas, encuentro que sus ideales y proyectos son los del día a día: tener un trabajo, una seguridad de sobrevivir, un espacio familiar y afectivo en sus vidas. Su compromiso es conseguir lugar en la universidad, ganar el sustento para su familia, cumplir con sus empleos y algunos compromisos de amistad y solidaridad con sus conocidos o vecinos. Todo ser humano tiene una inspiración y una motivación en su vida, aunque no son siempre las mejores. Puede ser la ambición,
la fascinación del dinero y del lucro, del placer y de toda forma de sensualidad. Necesitamos llegar a motivaciones que se entreguen a ideales mayores, y para ello se requiere mística, que por su fuerza y densidad es capaz de arrancarnos del egoísmo y entregarnos a una tarea, un compromiso superior al mezquino interés personal. En mi generación se hablaba con frecuencia de una mística de trabajo. Hoy vivimos una crisis de mística. En el terreno del sospechosismo, me atrevo a suponer que la falta de acciones tendientes a la creación de un público para el arte en general, para la danza contemporánea en particular, es premeditado, porque sin público el trabajo artístico no tiene justificación, por lo tanto no hace falta promoverlo ni auspiciarlo. Además, si no hay espectadores, no habrá quien defienda a los trabajadores del arte. Pero creo que estoy pecando de ingenua, porque la experiencia nos ha demostrado que como público no hemos sabido defender nada. El ejemplo es el propio BTE. No tuvimos las agallas para plantarnos delante de César y Vicencio para exigir que no atentaran contra la existencia de una compañía que sentíamos nuestra. Debo admitir que chafeamos como público. No valen excusas de que yo no puedo, que no está en mis manos, que eso es cosa de políticos, cuando en verdad debe ser cosa de todos, más de los que estamos abajo que de los que están arriba. Ya es tiempo de dejar de ser cómplices del desmantelamiento de la cultura en el país. Bueno, muchas gracias, maestra. Lo que olvidé decirles es que vamos a tener estas 4 ponencias, después vamos a tener una proyección de una obra del Ballet Teatro del Espacio y después tendremos el tiempo para preguntas. ¿Okay? Nuestra segunda ponente no pudo venir. Porque tenía funciones. Porque tiene funciones. La maestra Beatriz Madrid. Les voy a leer su semblanza primero y después yo les voy a leer su ponencia. Beatriz Madrid inició sus estudios en México con Nina Shostakova y Farahilda Sevilla. Se graduó con honores en Londres, Inglaterra, en la London School of Contemporary Dance, The Place, donde recibió premio como bailarina intérprete. Formó parte de la compañía Danza Hoy de Caracas, Venezuela. Fue solista y coreógrafa de Ballet Teatro del Espacio. Ha sido maestra y coreógrafa de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Academia de la Danza Mexicana y en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello. Ha impartido clases, seminarios y talleres en Argentina, Uruguay, Chile, Corea, Venezuela y en varios estados de la República Mexicana. Es fundadora, directora y coreógrafa y bailarina de Foramen M en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para la que ha compuesto numerosas obras. Ha sido becaria del FONCA en 5 ocasiones. En el 2005 recibió el premio Trayectoria en la Danza en el Festival Internacional de Danza Contemporánea en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y en el 2017 fue galardonada con la medalla Venera José María Morelos y Pavón, Morelense de Excelencia 2017 por su labor cultural en el estado de Morelos. Evocación del Ballet Teatro del Espacio, público y artistas. Hablar del Ballet Teatro del Espacio significa hablar de un lugar mágico, poderoso y creativo, donde la disciplina y entrega desbordaron amor por la danza. Era la época en que la danza se escribía principalmente en el cuerpo y no en un papel. Ballet Teatro del Espacio fue oasis y nido de muchas aves de altos vuelos. Fue referencia de espectadores de lo que significaba una compañía profesional de gran belleza y poesía. Gladiola y Michelle, una mancuerna que cobijó y puso a la luz una enorme cantidad de talentos, un sinfín de espectáculos de alta calidad y una afluencia de públicos verdaderamente admirable. El valor histórico de Ballet Teatro del Espacio y su importancia en México se deriva en un conjunto de factores entre los que puedo mencionar los siguientes. Las obras, en este caso danzas, eran hechas con pasión y estudio. Permitían a los espectadores navegar por laberintos importantes donde podían seguir y descifrar códigos claros, entendían y se identificaban con algo. El gran conocimiento musical, la magia creativa de su iluminación y el constante estudio y sensibilidad del maestro Descombey hacían de sus danzas un momento contundente para el espectador.
Las obras del maestro Escombey eran obras pensadas desde un formato de espectáculo. Eran hechas para ser vistas, no solo como catalizador para el coreógrafo o bailarín, sino para llevar al espectador a un viaje de emociones visuales y sonoras que lo llevaban de la mano con sus emociones. Otro factor era que en ese momento los bailarines eran muy importantes en el escenario. Eran bailarines altamente entrenados. Cada uno de ellos pertenecía y le gustaba pertenecer, lo que llamamos ponerse la camiseta. Los bailarines respetaban y deseaban estar en una compañía. Ballet Teatro del Espacio también fue una importante escuela semillero de grandes bailarines e importantes coreógrafos. Cobijó y atrajo a muchos talentos que la gente amaba ver. Por último, y no por eso menos importante, se invertía en difusión, desde mandar cartas personales a los que llamaban amigos del Ballet Teatro del Espacio, donde participaban todos en sobretando y pegando cartas antes de cada temporada. Y también había una fuerte inversión en anuncios de periódicos, ruedas de prensa y ensayos abiertos para crear público. Estas acciones hacían de la compañía un lugar con la determinación de no solo ser cobijados por las instituciones, sino generar fuertes formas de difusión e iniciativa propia. Sumado a esto, ir al teatro a ver un espectáculo de Ballet Teatro del Espacio era un acto social importante. A la gente le gustaba acudir y ver las propuestas de la compañía, a los bailarines, al conjunto que era toda esa magia creativa. Salían conmovidos, reconociendo la plasticidad, limpieza y poder de la compañía. Analizar el momento histórico de la danza en México y la importancia de Ballet Teatro del Espacio y su público es una tarea difícil de resumir. Existían en México en ese momento 3 grandes compañías: Ballet Teatro del Espacio, Ballet Nacional y Ballet Independiente, cada una con su propio discurso y público, generando de esta forma 3 bloques que fundamentaron la danza contemporánea actual, crearon en su momento expectativas creativas y eran admirados por quienes lo seguían. En esa época no existían tantos bailarines titulados, ni tantas becas, ni tantos grupos independientes, ni solistas creadores. Era un momento de bloques creativos de mucha fuerza, y en esos bloques se concentraban un sinfín de bailarines. Al mismo tiempo, era cantera de jóvenes que formarían parte de algunas de ellas. Decir que una época fue mejor que otra me parece absurdo. Cada época va teniendo distintas necesidades y momentos. Los tiempos son distintos. El arte es hijo de su tiempo, como diría Kandinsky. Considero que generar públicos en esta época es una labor titánica. Hoy en día hay acceso a tantas cosas desde la casa, que sacar a la gente de su comodidad no es fácil, y sacarla para que no entiendan nada y no encuentre el eco de su alma en alguna obra es perderlos para siempre. El asombro de cada obra siempre será un reto visual y metafórico para el creador. Ser perceptivo, honesto, claro y contundente. En este momento, donde ya nada sorprende, me hace reflexionar que enamorar al público se convierte en una labor muy importante. Abrir el corazón de quien observa, acompaña y desea descubrir un reflejo de sí mismo en cada obra, por supuesto, es muy difícil. Nos toca a muchos la responsabilidad de acercar al público a nuestro trabajo, desde la disciplina individual como bailarín, la claridad de lo que queremos decir y una difusión concentrada y bien dirigida a públicos específicos, hasta generar curiosidad y necesidad de la danza y el arte a través de las escuelas. Todo esto, en mi opinión, mejoraría y motivaría la curiosidad desde niños, sembrando de esta forma artistas o espectadores en potencia. Decir que siempre los teatros están vacíos también es generalizar. Cada artista, desde su lugar, espera compartir con el público. En contra, tiene demasiada información, demasiado ruido y sin darse cuenta ha dejado a un lado a la audiencia. No siento que se deba crear pensando en agradar al público, pero sí darle importancia a compartir con que tomó su tiempo para dedicarlo a estar ahí. Considero que acercarlo a nuestro universo generaría un círculo mágico de creador-receptor que hace del arte, en mi opinión, su principal motor. Conmover, cambiar la percepción, cuestionar, sacudir, proponer, romper, acariciar, son tan solo algunas de las maravillas que generan las artes escénicas. Como creadores debemos estar perceptivos al mundo que toca, rodea, duele o sublima y ofrece a manos llenas lo que hacemos. Cuando un trabajo sale al vapor, cuando el artista no genera un puente con el otro, no cumple su función. Ahora bien, en el arte siempre se ha cuestionado aquello que rompe con esquemas. En otros tiempos también hubo salas vacías y rechazo a lo nuevo. Lo que sorprende ahora es la apatía que existe para salir
e ir a un teatro y la decepción que en algunos casos genera la danza. Generar públicos desde mi trinchera no ha sido fácil, sin embargo, hemos logrado un público que aplaude y sigue nuestro trabajo. Profundizar en el fenómeno de salas vacías tiene que ver en algunos casos con la apatía de la gente para salir de sus dispositivos, la difusión diseñada en masas donde se publicitan 1000 cosas y donde no todas tienen calidad. Sin embargo, al ser la calidad algo tan subjetivo, esto rebasa lo que verdaderamente vale la pena como hecho artístico. Y por último, considerándola una de las más graves, es que una vez que logramos que ese nuevo espectador salga de su casa, no lo invitamos a compartir, lo invitamos a sentirse ignorado. En ese momento, lo perdemos. Ese nuevo espectador que se dio la oportunidad de ver danza se ve decepcionado. Y no solo lo perdemos a él o ella, perdemos público en potencia, ya que es más que sabido que la mejor publicidad es la que se hace de voz en voz. Entonces, para concluir, debemos trabajar en todos los ángulos posibles, desde los creadores que tenemos que saber que lo que hacemos no es solo para salvar nuestra alma, sino en lo que se pueda, también la de otros. Tener curadurías para las programaciones más amplias, y me refiero a esto, que el criterio no debe ser por amiguismo o generacional. Difusión precisa y en tiempo por parte de las instituciones y nosotros mismos. Y por último, generar curiosidad y amor a las artes desde las escuelas. Ir formando nuevos seres con curiosidad, y esto, sin lugar a dudas, dará como resultado personas sensibles con necesidad de compartir y vivir el arte. Ballet Teatro fue una escuela maravillosa para muchos. Fue un parteaguas en el quehacer dancístico de México. Es muy importante tener memoria y reconocer los grandes aciertos de esta compañía, que generó público para la danza y abrió la puerta a nuevas generaciones de coreógrafos y fue vitrina de grandes bailarines. Ballet Teatro del Espacio tuvo su momento y no podemos ni debemos repetir patrones. Ya no corresponden a esta época, pero sí podemos recapitular y revisar desde dónde hacemos danza, hacer un stop y vislumbrar el arte como una llave maestra a otros universos, y no desde el egocentrismo. De esta manera, cambia el discurso, cambian los públicos abriendo canales infinitos. Considero que podríamos reconstruir la relación del público con el artista si dejamos de buscar el aplauso para encontrar a la metáfora que llegue desde la retina hasta el alma. Eso es todo. Bueno, a continuación tenemos la participación de la maestra Rosario Manzanos. Ella es periodista y crítica de danza incómoda desde hace varias décadas. Se formó en la Escuela Nacional de Danza de Limba y obtuvo una maestría en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Ha colaborado con Radio UNAM, Radio Educación, Canal 40, Canal 22 y en la revista Proceso durante 25 años. Actualmente publica regularmente en el periódico Excelsior e imparte cursos de promoción y gestión cultural en todo el país. En 2003 fue distinguida con el Premio Fernando Benítez de Periodismo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ganó el tercer lugar en la Bienal Internacional de Radio 2006. En 2017 recibió el 30º Premio Nacional de Danza José Limón. Perdón, es que no se dice así. El más importante galardón del país en cuanto a la danza. Maestra. Buenas tardes, una disculpa por llegar tarde, pero me salí en el lugar equivocado, como todo lo que pasa en esta ciudad es muy raro. Soy una persona que ha tenido muchas vidas, y estas muchas vidas se deben a que he estado en muchos campos diversos, la mayor parte relacionados con la danza, podría decir. No estaría de acuerdo del todo con lo que han dicho mis compañeras con respecto a los públicos, ni respecto a las estrategias para convocar a la gente hacia los foros, hacia la danza. Mi breve intervención estará solamente sustentada en algunos puntos que son más que otra cosa, preguntas que yo misma me he hecho para poder analizar un poco qué es lo que sucede. Por el tipo de trabajo que hago en este momento, asisto mínimamente 1 o 2 veces a la semana a ver danza buenísima, buena, mala, muy mala y de echarse a correr.
He padecido funciones y he sentido que he perdido mi vida miserablemente viendo muchos espectáculos de los cuales no les voy a decir quiénes son los autores. Algunos son mis amigos incluso. Y me sorprendo porque hace ¿cuánto? Hace una semana y media estuve en el Auditorio Nacional para ver la gala de Isaac Hernández. Había 11,000 personas. 11,000 personas, y en esas 11,000 personas no había nadie del mundo de la danza. Muy caro. Era un público, bueno, no los conozco a todos, ¿verdad? Perdónenme. Pero la verdad es que había 11,000 personas, el teatro estaba lleno y la ovación fue de pie. Entonces yo me pregunto, ¿ese público que va a ver a Isaac Hernández fue a verlo por la difusión solamente? ¿Fue tan bueno el sistema de difusión? No, es que hay una garantía de por medio. Hay lo que llamaría la maestra Guillermina Bravo, la posibilidad de acercarse a un cuerpo extraordinario. Creo que mucho de lo que ha venido sucediendo de hace muchos años para acá ha sido que se ha confundido un poco la posibilidad expresiva y experimental con el rigor. Esto quiere decir que en un intento por hacer mucho más contemporáneo el arte que se está tratando de llevar al cuerpo, se ha recurrido a ciertas formas que ya son viejas en Europa y en Estados Unidos y que tuvieron una visión meramente, digamos, muy relacionada con las artes plásticas básicamente y con la música, y cuyo paradigma sería John Cage, considero yo, con su 4.33, que me parece una obra incomparable y majestuosa, en la cual la orquesta se queda sin mover y se demuestra que no existe el silencio. En ese sentido, la poca popularidad que tiene la formación dancística está relacionada con las propias escuelas, está relacionada también con los propios grupos. Es decir, estudiar danza es como tener una condena encima. ¿Y por qué digo esto? Porque si se quiere ser bailarín, a determinada edad estás fuera del foro. Y si no tuviste la posibilidad de haberte agenciado la magra, exigua y pobre categoría de ser trabajador del ISSSTE o del Seguro Social, no tienes derecho ni a jubilarte ni a vivir el resto de tu vida dignamente. Quiere decir que no es una carrera donde generalmente podamos encontrar a mucha gente mayor trabajando. Vamos a encontrar que llegan nuevas oleadas de jóvenes y esas nuevas oleadas de jóvenes se queman rápidamente y desaparecen y llegan otros que tienen el mismo ímpetu. Esto mismo sucede en el periodismo. En el periodismo se requiere de tener mucha adrenalina, y la adrenalina la tienen generalmente los jóvenes, los que llegan como huesos y que están dispuestos a partirse el alma por obtener la nota. Los periodistas que vamos adquiriendo cierta edad decimos, sí, o sea, sí me gusta mucho el periodismo, sí me gusta mucho el filito, pero no más allá, no pienso dejar mi vida por este trabajo. Cuando se es más joven se tiene otro tipo de pasión. Entonces, en ese ímpetu de tener nuevas generaciones y de lograr subir a la gente al foro, no se le da una formación ni una estructura que permita que uno pueda aproximarse a cuerpos extraordinarios ejecutando algo que proviene de una idea extraordinaria. ¿Qué es lo que pasa con el Ballet Teatro del Espacio? Pasa que Michel Descombes,
es un niño, es un adolescente que estudia, pasa el examen en la Ópera de París y queda como bailarín, y de ser bailarín ejecutó muchos papeles solistas, y a los 30 años ya era el director de la ópera, de la sección de danza de la Ópera de París. Estamos hablando de alguien que cursa toda una carrera, tiene toda una estructura, y que por su sobrecapacidad logra obtener, digamos, uno de los 4 puestos más importantes de la danza mundial, no cualquiera. Este gran y excelso maestro, por razones que tienen que ver con su propia personalidad y con sus propias necesidades, hace también obras, y también decide dejar en un momento dado la Ópera de París, no antes sin haberle abierto la puerta a Maurice Béjart, por ejemplo. Entonces, con una formación tan sólida como la que tenía el maestro, su llegada a México es una llegada afortunada, porque llega con todo el bagaje de estar en la vanguardia europea a un lugar donde la gente tenía más ímpetu que técnica. Y entonces, en base a la enseñanza de la técnica, logra conjuntar el ímpetu con la técnica, y además logra que la forma se convierta en contenido, es decir, que su obra es de tal solidez que en sí misma tiene un valor extraordinario, y que sus ideas no se limitan a un cierto folclorismo endémico al que se tiende mucho en México, a partir de todo este fenómeno vasconcelista, que en otra ocasión podremos discutir sobre el tema. Pero el maestro tiene una visión mucho más universal, que quiere decir que tiene una visión más compleja de lo que sucede en el mundo, y a través de eso abre una ventana para mostrarnos otra manera, tanto de bailar, como de pensar y como de percibir. O sea, el público que asistía a las funciones del Ballet Teatro del Espacio era un público constante, y que además estaba firmemente convencido de lo que estaba haciendo. O sea, era un público cautivo. ¿Qué pasa con este público cautivo? ¿Qué sucede con este público cautivo? Bueno, a mí me tocó ver funciones del maestro Michel Descombey con el auditorio lleno también, el Auditorio Nacional lleno. Deben haber bailado la pavana, ¿no? Sí, y la ópera. Y bueno, era, en su momento, bueno, ha sido algo extraordinario, dado que gracias a él van a dar al principal, lo que sería la meca de la danza contemporánea, que sería el Teatro de la Ville, ¿no? O sea, estamos hablando de una figura mayor dentro de todo el campo artístico y estético de la danza en el país. Y bueno, junto con él pienso que estaba también la compañía del Ballet Nacional, con la maestra Guillermina, tratando de hacer también otro tipo de trabajo, muy convencida también en la necesidad de crear cuerpos específicos y salir adelante con una forma diferente de expresarse. ¿Qué sucede? Durante muchos años estuve trabajando para lo que fue la Subsecretaría de Cultura como capacitadora. No existía la carrera de promoción cultural ni de gestión cultural, sino que habíamos personas que habíamos sido capacitadas por Bonfil Batalla, por Ezequiel Anderé, cosas así, personas así más bien, y que recorríamos el país buscando capacitar promotores culturales y también capacitando a los maestros que en aquella época se llamaban maestros de actividades culturales, que trabajaban para la SEP. O sea, la SEP tenía maestros de actividades culturales que eran como todólogos que montaban lo que fuera, desde teatro hasta
que es que una danza y que daban clases de lo que fuera, hacían lo que fuera. Entonces yo pensaba, si se habla de educar, llevar la danza a las escuelas para que desde ahí se puedan sensibilizar los niños y demás. Yo que soy sobreviviente de la educación pública en todos sus ámbitos, puedo decir que tanto en la primaria y en la secundaria lo único que aprendí de música fue el himno nacional. Y de danza creo que me enseñaron quién sabe qué cosa, que me dijeron que era étnica, y que después me di cuenta que era una canción que se llamaba Estos guaraches que traigo yo. Entonces, la verdad es que ¿quién se acerca a la escuela y cómo se acerca a la escuela? Antes todo el mundo decía que se bailaba para el Día de las Madres, ¿no? Y se bailaba a chaleco el jarabe tapatío, porque eso era lo realmente mexicano, ¿no? Un baile inventado por Ana Pavlova, que retoman las tiples y que después lo llevan de diferentes formas y lo convierten en un estereotipo de lo mexicano. También ahí después nos podemos dar un agarrón, ¿no?, con el tema. Pero pienso yo, ¿qué sucede al final de cuentas? El teatro está vacío. ¿El artista tiene que sacrificar lo que quiere decir para hacer algo popular? No. El artista tiene que ser súper excéntrico y súper preparado para entender que alguien va a salir caminando 20 minutos y no va a hacer nada. No. El año pasado yo casi hice una cuenta completa de cuántos hombres desnudos vi. Horribles, la mayoría de ellos, gratuitamente. Y yo decía, ojalá, fueran Javier, o sea, fueran, no sé, cuerpos que uno pudiera decir, qué bárbaro, qué admiración por ese cuerpo de esa mujer o de ese hombre, unos horrores espantosos que nada tienen que ver. Es cierto, esa es la realidad, sí, pero yo ¿qué voy a buscar en el espacio escénico? Lo extracotidiano. No voy a buscar lo mismo que puedo ver en el tianguis. Quiero ver algo que me haga sentir que existe lo extraordinario, y más en la danza. ¿Qué es lo que tiene más promoción en el país? Pues podríamos decir que originalmente el folclore, pero se ha ido al traste, a pesar de que cada normal que existe en este país hay una escuela, hay un ballet folclórico. Pero el ballet, no hay una calle donde yo no vea que existe una academia de ballet. Hay baby ballet, teen ballet, lo que sea. O sea, todas las mamás que tienen fantasías de que sus hijas bailen, las meten a tomar clases de danza, a los niños los meten al karate. Eso sigue funcionando de esa manera, pero mínimamente, aunque han estado un solo año, quienes pasaron por una escuela de ballet tienen una cierta referencia a algo. Y evidentemente cuando llegan y se encuentran con un montaje críptico, desagradable, llega un momento en el cual que uno dice, yo podría estar viendo Netflix, ¿me explico? Tengo una amiga que no les voy a decir su nombre, pero fue primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza y la dirigió. Se llama Laura, que me dice, vamos a ver hombres guapos, vamos a poner Netflix. Y yo digo, porque la danza no van a estar. Entonces yo le digo, no es una cuestión de que estén guapos o no, es que me hagan creer que son guapos. Porque si yo veo bailar a Carlos Acosta, me voy a dar cuenta que Carlos Acosta no es guapo. Por supuesto que no lo es, pero caray, sí le creo. Sí le creo cuando lo veo enamorado de Manon. Sí le creo cuando es Albrecht y es un negro bembón que, no pasa por príncipe europeo fácilmente, pero sí le creo, vamos. ¿Qué pasa entonces? Estas grandes compañías de gran formato pasan a ser un estorbo gubernamental porque tienen que subsidiarlas. El arte es necesariamente subsidiable, se tiene que subsidiar al arte, no es un favor, no es una beca, se subsidia.
O sea, lo subsidia Rusia, lo subsidia Francia, lo subsidia España, lo subsidian las grandes potencias, subsidian el arte. Si no se subsidia el arte, no hay manera. Entonces, ¿qué conviene más? Pues tener compañías de pequeño formato para que las puedas mover más fácilmente y no te cueste tanto el avión. Que no tengan producción para que no te cueste tanto. Y el maestro se negó porque le dijeron, bueno, lo apoyamos, pero haga la compañía de la mitad de gente. Dijo, no lo hago. ¿Chafeamos como público? No lo sé. Yo no me rendí. Cuando menos yo puedo decir que desde mi trinchera no lo entrevisté ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Mi entrevistado favorito fue Michelle y denuncié hasta que me cansé la situación que se vivía en contra de él y de la maestra Gladiola. Me consta que Sari Bermúdez y Consuelo ni siquiera los atendía telefónicamente. Me consta que los dejaban sentados porque no sabían quiénes eran, porque eran unas mujeres ignorantes y lo siguen siendo, me queda muy claro. Y porque me parece que el tener funcionarios ignorantes ha sido el peor castigo para el arte y más para la danza, que es mucho más compleja. O sea, es mucho más compleja la danza que otras formas. En el teatro hay un código verbal que puede permitir entender la acción. En la danza realmente tienes que tener mucha fuerza expresiva y mucha capacidad y mucho conocimiento para valorar lo que estás viendo. En alguna ocasión veía yo obras de colegas, amigos y demás que han hecho grandes esfuerzos y que al final del día se tienen que seguir formando en la cola para pedir que les den una beca. O sea, Barro Rojo cumplió 35 años y se tienen que seguir formando en la cola para ver si les renuevan México en la escena. No es posible. Hicieron una obra de gran formato, que yo vi su estreno aquí en la Covarrubias, y que era una obra que ese es su formato, un gran formato. ¿Cómo mantienen a toda esa gente para que pueda trabajar con ellos? No tienen los recursos y no los pueden conseguir porque no están vendiendo no están vendiendo algo que la gente pueda sentir que está comercializando. No están vendiendo aretes, no están vendiendo fayuca, están vendiendo otra cosa. Es muy difícil, es muy complejo, es muy me parece que es extraordinariamente difícil. No hemos chafeado como público. Pienso que más bien muchos de los artistas han sido cooptados por el propio gobierno a través de muchos premios y becas y demás, y tienen miedo de hablar. Hoy en la mañana hablaba con alguien que ahora sí no les voy a dar ninguna pista. Yo le decía, esto es muy fácil, se denuncia ante los medios. No, porque esto puede hacer que luego tomen represalias. ¿Quién puede tomar represalias? No, pues luego los jurados se molestan, pues se molesten. No, mejor, me lo voy a pensar. O sea, y es como si pensaran que uno es una devoradora de notas, ¿no? Que yo estoy, sí, dame la nota, denuncia. No es así, ¿eh? En realidad, de lo que uno publica, y la compañera está de acuerdo, a lo que uno sabe, hay una distancia abismal, ¿no? Uno publica lo que puede comprobar, pero de lo que sabe, ¿qué les puedo decir, no? Los teatros sí están vacíos, me consta. Funciones en Bellas Artes que están vacías, sí, están vacías, y además son malas. Entonces, bueno, no es blanco y negro, hay muchos matices en medio, hay muchas cosas que discutir, podríamos pasarnos horas enteras. Yo fui de las que peleó para que en las escuelas primarias ya no se enseñara el jarabe tapatío, sino que se sensibilizara hacia el movimiento. Perdí la batalla, ahora les enseñan despacito. Sí, es real, era mejor que bailaran aquello a lo que sucede ahora.
a la decadencia que ha surgido a partir de eso. Entonces, bueno, yo no pienso tirar la toalla, yo me declaro público adicto a todo, bueno, malo, pésimo, y aunque me pongas en la lista del súper, sí voy a seguir yendo, nada más que hace falta también que otras personas también ejerzan el trabajo de analizar y criticar, desde medios especializados que no existen, porque yo trabajo por un medio de circulación nacional que se lee en una peluquería, ¿me explico? En el Excelsior, o sea, el Excelsior lo van a leer en el salón de belleza, no es un medio especializado, no hay un solo medio especializado impreso, que uno pueda decir, ahí voy a entrar en terreno ya específicamente sobre el terreno de la estética, de la forma, de la línea, del estilo. No, yo tengo que escribir noticiosamente. Ese es mi trabajo y para eso también he tenido que aprenderlo a hacer. ¿Quién más escribe? Un colega de Universal, una compañera a veces en El Milenio. Se acabó. Si no hay quien cuestione también lo que sucede arriba del escenario, pues también nos venden cualquier cosa y además uno tiene que pagarlo. Es un sufrimiento espantoso. Podría seguirme horas, pero es más interesante lo que tiene que decirles Solange. Y les agradezco su tiempo y su paciencia. Bueno, ahora tenemos la participación de la maestra Solange Le Bourge. Ay, no lo puedo decir, perdón, maestra. Se formó en Francia como bailarina y empezó su carrera en la Ópera de Niza en 1969. En México fue cofundadora del grupo Alternativa y durante 25 años bailarina solista del Ballet Teatro del Espacio, intérprete de las obras del maestro Descombey y maestra de la Escuela de Ballet Teatro del Espacio. Actualmente es maestra de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello y de la Academia de la Danza Mexicana, e imparte talleres y seminarios en todo el país. Es licenciada en Letras Modernas por la Universidad de París-Nanterre y la UNAM y ha publicado numerosos artículos y varios libros, entre ellos En busca del dégagé perfecto y Lo bailado nadie me lo quita. 3 veces becada por el FONCA, recibió en 1984 en México el premio de la Unión Cronistas y Críticos de Danza. En 1998 el reconocimiento del CENI de José Limón de Limba, Una vida en la danza, y la Medalla de Bellas Artes en ocasión de su retiro en julio del 2004. Es caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés. Bueno, mucho de lo que se ha dicho también lo recalcaré en mi ponencia, pero de manera breve, antes de ver el video de Conquistas, que es una de las obras pues más importantes de la compañía, que se bailó durante muchos años y que creo es un ejemplo del tipo de obras que el maestro proponía, o sea, una visión universalista, una visión del mundo y una denuncia. En el éxito duradero, innegable del Ballet Teatro del Espacio, se conjugaron para mí varios factores, algunos propios de la compañía, de su ética y estética y de su modo de funcionamiento como comunidad, otros más ligados al momento histórico. Y el soporte principal de la proyección de la compañía y de su encuentro con un público fue una estética muy definida, muy clara, con una línea creativa, una ética y valores que se reflejaban en las obras. Y así se manifestaba un compromiso y una posición política a través de temas humanistas, de problemáticas como la guerra, los procesos históricos, la soledad y la muerte, el amor en todas sus expresiones. Ese mensaje, se puede decir entre comillas, se apoyaba en una disciplina, en un oficio, una exigencia que daba al público un producto acabado, pulido en todos sus aspectos: música, escenografía, vestuario, técnica, puesta en escena, difusión. Todo eso con constancia, de manera regular, a lo largo de décadas. El público ciertamente estaba esperando las creaciones del BTE con la confianza
de que no iba a decepcionarse. Esta fidelidad se apoyó, se desarrolló, por un lado, como ya se ha dicho, a través del trabajo de difusión de la carta a los amigos, que se mandaba antes de cualquier evento, de un trabajo constante en medios de comunicación y también de descuento a los amigos, ¿por qué no? Hasta la última función, incluso hasta la despedida, en el cierre de la compañía, la maestra Orozco mandó esta carta a los amigos. Por otro lado, pues las funciones didácticas, las escuelas, todo eso apoyó la creación y la fidelidad de un público. Y ahondaré en un punto particular. Este trabajo de fidelización del público se articuló alrededor del famoso cartel del BTE. Les traje una imagen de esta bruja que muchos hemos visto en el metro, en paradas de autobús, etcétera, bueno, en todos los medios de difusión posible. Este cartel de la bruja fue símbolo de la compañía Bruja y Poder y permaneció como icónica desde la creación de la ópera Descuartizada del maestro Descombé en 1980 hasta el libro publicado el año pasado por la maestra, que se llama Memoria. Se trata de una foto, pero es como un icono. Tiene una forma redonda, bidimensional, plana, y representa un arquetipo que mira lejos con sus ojos rojos hacia cualquier persona, hacia el público, hacia todos los demás, hacia la humanidad. A la vez, es el retrato de una persona, porque es una foto, pero el antifaz y la peluca vuelven anónima a esa persona. Y lo curioso de esa imagen es que no es una imagen de danza, simboliza más bien por la fuerza expresiva de la separación como relámpago, como en medio de la cabeza, y por el grito que sale de un hoyo negro, significa una llamada hacia la tercera dimensión, hacia nosotros, hacia un público, una llamada que invade nuestro espacio y nos cuestiona. Es el símbolo de un objetivo que engloba la danza en un proyecto ambicioso, universalista. También podemos notar que en la sede del ballet las funciones iban acompañadas por manifestaciones asociadas como exposiciones. Realmente Hamburgo 218 era un espacio cultural independiente en un sentido amplio. Todos esos elementos y pues la búsqueda de una perfección, como dice Rosario, de funciones extraordinarias, propuestas fuera de la normalidad, creaban una expectativa en un público fiel y en un momento histórico, hay que notarlo, el de la Guerra Fría, después del golpe de Estado en Chile, en que las definiciones políticas eran muy tajantes. Uno estaba de izquierda y muy convencido, o no, pero sí las definiciones políticas eran más certeras, más afirmadas que hoy. Hoy en día, la vida de los grupos y compañías se articula alrededor de las becas y de proyectos de duración limitada o interrumpida, y los compromisos no abundan. La identificación con una línea estética es mucho más difícil, con algunas excepciones, claro. Y los bailarines, por su lado, pasan de un proyecto al otro sin adquirir identidad con una compañía. Muchas veces se propone al público intentos, procesos, instalaciones, danza conceptual, que viene siendo un enigma para quien no está familiarizado, y donde el movimiento como elemento fundamental de la danza puede llegar a desaparecer. Claro que desconcierta y aleja al espectador. Y además el momento histórico también no se presta a afirmar posturas, excepto quizás a nivel de derechos humanos, de ecología. Las ideologías caducaron. ¿Y por qué no mencionarlo? La vida urbana desanima a cualquiera de trasladarse. El tiempo invertido, el colapso del tráfico son obstáculos reales para asistir a una función, además de la multiplicidad de propuestas que están en la red, en internet. Como lo dijo Rosario, entre Netflix y los embotellamientos, el teatro parece inalcanzable. Creo en suma que falta una conexión vital, esencial,
entre el público y la danza contemporánea, entre una realidad vivida y una propuesta significativa y transformadora. Así que ahorita vamos a ver Conquistas en una grabación de 1992, o sea que está un poco antigua, pero se aprecia en una función en la sede del ballet, y los que bailan son Javier Salazar como conquistador, Beatriz Madrid como la Malinche, Jorge Chanona como el indio y David Carranza como la cultura invasora de Estados Unidos. Así que vamos a apagar la luz para proyectar Conquistas.
Bueno, si quieren, en lo que vemos en el video cómo dan las gracias. Quisiera invitarlos antes de que se vayan todos. Tenemos un blog
del ciclo, que es códigodanza.blogspot. Así, si ahorita ya se quieren ir o después se les ocurre un comentario, pueden por favor dejárnoslo allí. Estamos escribiendo, bueno, ahorita estoy escribiendo yo y Alejandra sobre lo que hemos tenido antes. Tenemos un resumen, tenemos videos. Y bueno, antes de que terminemos, les quiero comentar que todavía nos faltan 2 sesiones. Van a ser en noviembre. Vamos a tener a Barro Rojo y a Eugenio Vargas con nosotros. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda, comentario, que quisiera hacer alguna pregunta para nuestras expositoras. Bueno, buenas tardes. Hace un momentito comentaban qué es lo que está pasando con el acercamiento a la... déjenme comentarles, yo crecí en Ciudad Nezahualcóyotl, nací en el Distrito Federal, pero crecí desde los 5 años allá. La única coreografía a la que podía tener yo acceso eran las funciones de lucha libre que había por los camellones en ese tiempo, en algunos lugares así. No teníamos obviamente acceso a ningún tipo de arte, nada de eso, por supuesto. Sin embargo, me tocó en suerte conocer a Michel Descombey por una situación a lo mejor de azar. Yo me gusta el rock, siempre me ha gustado el rock. En mi época, digamos, de joven, empezaba el rock progresivo. A través de eso empiezo mi búsqueda y conozco a la música de Carl Stockhausen. Por algún motivo me entero de que había trabajado con el maestro, y entonces empiezo a buscar qué es lo que está pasando en la danza, que definitivamente yo desconocía totalmente. Empiezo a tratar de acercarme, y ese, digamos, acercamiento a través de la música me lleva a mí a descubrir un mundo que definitivamente era algo totalmente desconocido para mí. Como comentaba hace un momentito, las, digamos, muestras que podíamos tener en la escuela de arte eran un folclorismo, así que a mí se me antojaba ya en ese tiempo bastante rancio, ya no en esta época, sino desde entonces. Posteriormente, en algún momento, bueno, de mi vida, trabajé como maestro en el Instituto Latino de México, y el maestro Descombey llega a dar una conferencia. A mí me toca tomarle algunas fotografías, y me acerco a él, y lo primero que le pregunto es sobre Stockhausen, sobre su música, y me contesta, es curioso, dice, porque yo he trabajado con música de Stockhausen. Y le digo, sí, por eso se lo pregunto, maestro. Y en ese momento descubro una persona muy accesible, que empieza a platicar conmigo sobre su acercamiento y qué es lo que le gustaría, y yo me doy cuenta de que no es la persona inalcanzable que se me antojaba a mí en ese momento. Yo empiezo a comprender en muchos aspectos que todo artista necesita darse al público. O sea, un artista no puede cerrarse, no puede estar encerrado en una torre de cristal, por ejemplo, sino en realidad necesita público. Como comentaban hace un momento, bueno, no es posible generar arte simplemente pensando en el público. Para eso existe la televisión, o existen muchos lugares. Pero sin embargo, hay ocasiones en las que yo me pongo a pensar, no solamente con la danza, porque en realidad tengo que confesar que no la entiendo en muchos aspectos, pero sin embargo me pasa lo mismo a veces con la música. O sea, tiene uno que hacer un esfuerzo a veces para entender, y yo no podría explicar ni siquiera una de las obras, por ejemplo, de Mozart, aunque me emociona, me gusta, y lo mismo me puede suceder con alguna otro ritmo como el rock, al cual ya les dije soy asiduo. Cuando me entero de que Ballet Teatro del Espacio ha dejado de funcionar, y me entero de que por una suma que yo podría decir, no estoy seguro ahorita, pero me parece que costaba 80,000 pesos el pagar la renta de lo que era el teatro del Espacio, y hago yo las cuentas. Ahorita yo soy responsable de una estancia infantil, nos pagan o nos dan un subsidio de unos 50,000 pesos para repartir entre unas 8 o 10 personas, y yo me pongo a pensar, o sea, el costo de 2 estancias infantiles, y miren que estoy yendo a lo mejor criticando lo que yo hago,
O sea, hubiera sido suficiente para mantener Ballet Teatro del Espacio, que yo considero que da una función, o daba una función tan importante como la que hacemos nosotros, cuidando a los niños, a los bebés que los llevan, porque de alguna manera estaba alimentando realmente el espíritu, alimentando pues lo que es de alguna manera ese arte que nos hace falta acercarnos a nosotros. Como comentaban hace un momento, yo no entiendo a las autoridades, en este caso de cultura, o sea, si ellas no se daban cuenta o no se han dado cuenta del valor de personas como Michel Descombey. Es definitivamente una tristeza. Después me entero que muere a principios de diciembre, me parece que el 5 o 4 de diciembre, y curiosamente, de 2011, y curiosamente, Stockhausen muere exactamente a principios de diciembre, un 12 de diciembre, pero de 2012. Me digo, ¿cómo es que trabajos ligados, digamos, en este caso, la música y la danza de dos personas que de alguna manera representaron la vanguardia en su tiempo, en este caso en la danza y en la música, pudieron tener así un destino ligado, en este caso, hasta el momento de su muerte? Para mí es inconcebible que haya cerrado Ballet Teatro del Espacio, pero también es inconcebible que a veces los artistas no busquen de alguna manera acercarse al público. Para estar aquí, por ejemplo, nosotros, de alguna manera hacemos un pequeño esfuerzo, o sea, pero realmente yo me pongo a pensar, ahorita mi trabajo, mi labor es en Chimalhuacán, no hay un acercamiento realmente, y por ejemplo muchos de nosotros ni siquiera sabemos diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es regular, pero porque a veces no tenemos al alcance ni siquiera lo malo, no tenemos la manera de decir con nuestros pequeños que no son alumnos, conozcan esto, por ejemplo, mostrárselos obras que de alguna manera serían importantes, a los cuales ellos pudieran acercarse. Ese sería todo mi comentario, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario o pregunta? Bueno, a mí primero agradecer este espacio. Gracias. Buenas tardes, soy Marta Elena Trejo y agradezco este espacio para escuchar y ver también la obra del maestro Descombey. La presencia varonil en la compañía es evidente y es un privilegio, porque la danza en México y en el mundo en general pues ha sido a partir del siglo XIX un poco todo el tema de más mujeres que varones. Y mi duda era cómo era el entrenamiento cotidiano en la compañía, si entrenaban con ballet clásico y, un poquito abrirme para conocer esa faceta del entrenamiento y cómo se reclutaba a tantos varones. Pues llegaban efectivamente muchos varones querían entrar, sí, había siempre más o menos mitad y mitad. Y personalidades fuertes en cuanto a varones siempre hubo en la compañía. El entrenamiento era alternado, un día clásico, un día Graham, o con Bernardo Benítez, que era Orton, o maestros invitados también, siempre alternado. Nunca era una sola técnica, sino conjugaban siempre ballet, siempre había ballet, danza clásica, 3 veces por semana, más otras 3 clases o 2 clases de o Graham o otras técnicas. Limón también tomamos, según las invitaciones o las presencias de algunos maestros, pero siempre alternábamos. Bueno, el ballet, tuvimos varias escuelas. El maestro Ezequiel Celada daba Cecchetti, porque lo había recibido tal cual, pero también hubo Martín Parma, era más bien ópera de París, y Michel Descombey era ópera de París. Gracias. Teníamos otra duda acá, sí, la pausa. Bueno, así el micrófono, así, ¿no? Así ya llegó. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de poder opinar y felicitarlos a la ponencia que han hecho tan brillante cada una de ustedes. Yo lo que quiero es hacer varios comentarios, entre ellos contemplo que hace falta mucha difusión en el arte, aparte hace falta una
mayor apoyo no solo del gobierno, sino parte de la iniciativa privada. Para ello se hizo una mayor difusión. O sea que en la danza, como en las demás artes, por ejemplo en el arte plástico, en el canto, en la música, etcétera, se requiere un apoyo definitivo y a la vez una cultura generalizada hacia el público que puede asistir, pero que lamentablemente se desvía la atención hacia el fútbol y hacia otras cosas por los medios de comunicación, que son, considero yo, que la mayor parte de las veces son enemigos del arte. ¿Por qué enemigos del arte? Porque hay uno o dos canales culturales y la mayoría de ellos no es más que comercialismo, intereses económicos y monopolio. Entonces todo eso hace que el arte esté adormecido, y no es de ahora sino de hace muchos años. Entonces se le da mayor importancia no al verdadero arte, sino a lo que es nada más improvisado. Yo lo veo así porque yo soy parte también de esa situación. Yo pinto al óleo, en acuarela, en varias técnicas. Sin embargo, me topo con la situación de que a la hora de que quiero exponer lo que yo sé, lo que yo tengo, no encuentro espacios. O sea, hace falta espacios para poder difundir el arte en cualquier gama que se le quiera hacer. Bueno, entonces, sí, para hacerlo más diálogo, la maestra le quiere contestar, entonces claro, se la voy a permitir. Sí. Yo no estoy de acuerdo con usted, diciendo totalmente. Yo soy aficionada a la lucha libre, sí, y yo no veo que saquen publicidad en muchos de los casos de la magnitud que puede tener Volador o otros luchadores. Soy aficionada a los TVs y nada más veo algunas veces pintas en las calles, o sea, se sabe. Y soy absolutamente aficionada al danzón, y hay miles de personas diariamente bailando danzón en esta ciudad. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se enteran? No sale en el periódico, no lo anuncian en la televisión, no falta difusión. No es la estrategia de difusión lo que está fallando. Es que un problema difícil no se resuelve con una respuesta sencilla. Tienen muchos vértices, muchos ángulos. Habría que entrar a analizar manifestación por manifestación. Pero de que hay un boom de gente bailando, sí. Y de que hay eventos que no vemos y que tienen, bueno, vaya a las luchas y se va a encontrar que está atascado siempre. Hay boletos VIP que cuestan 2,500 pesos y tienen un ballet completo donde a veces bailan de vaqueras o bailan de extraterrestres, igual que Polymarch, el sonidero. El sonidero tiene una nave espacial que sube y baja el platillo volador. O sea, tiene más producción que cualquier compañía se puede imaginar. Y eso existe, pero no lo vemos. Y la forma de difundir varía. O sea, yo no creo que toda la obligación sea hacer carteles, hacer postales. No, la difusión se hace de otra manera y se hace a partir de que se pasa la voz, de que la comunidad que se interesa se entera y se va generando un público mucho más asiduo. La gente no se equivoca en muchos de los casos. Sí me ha tocado ver espectáculos magníficos sin público, pero también me ha tocado ver cosas espeluznantes, repletas, O sea que creo que cada fenómeno tiene que ser analizado con su perspectiva, porque además yo no creo que el éxito de una forma dancística se mida por el número de público, o sea, de personas que llegan a ver. No es para un estadio. O sea, el solo del compañero Serafín
no es para verlo en un estadio. ¿Cómo se llama el solo? Me fascina. Bacon. Gracias, Serafín. Tiene un solo maravilloso y no es para el Estadio Azteca. Uno no metería a una orquesta de cámara en el Estadio Azteca, no tiene sentido. Hay diferentes formas y hay diferentes coexistencias. El asunto es en qué consiste la difusión y cómo lo organizan, porque es muy extraño. Ahora yo tengo entendido que los grupos están encargados de hacer su propia difusión, pero aparte hay una oficina de difusión en la institución. No entiendo, o sea, el grupo paga su difusión, la institución tiene su área de difusión y cada área va teniendo su área de difusión y nadie hace bien su trabajo. Es como, no sé, no le quiero echar la responsabilidad completa pero al gobierno, pero caramba, o sea, la lucha libre es una cosa inconcebible que está llena. Es el mejor evento teatral, es el mejor evento coreográfico a nivel de convocatoria, no hay manera de competir contra eso. Brevemente nomás quiero contestar eso. Yo estoy de acuerdo con usted en lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, la lucha libre, el baile, el danza, etcétera, de tipo popular, está repleto de asistentes, ¿no? Bueno, lo que yo me estaba refiriendo es que unitariamente hablando, el artista de cualquier índole que sea, le cuesta mucho trabajo sobresalir, porque incluye muchos factores. Las relaciones humanas, primero, la edad, tantas cosas, ¿no? Que no se le da crédito a cierta persona mientras no conoce su labor, ¿no? Entonces, lo que yo me refería, que debía haber más espacios y más forma de comunicación para dar a conocer tanto talento que existe en este país. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra duda por acá. Sí, primero las felicito realmente porque lo que han explicado es maravilloso para recordar al Ballet Teatro del Espacio y para analizar lo que pasa también con la danza. Una de las muchas cosas que yo admiré de Ballet Teatro del Espacio fue la labor que hicieron en las escuelas. A mí me gustaría, Solange, que platicaras, ampliaras esa experiencia que a mí me dejaba anonadada, de que iban a las escuelas más remotas de la Ciudad de México, a los lugares más inhóspitos, y llevaban su piso para poder bailar ahí, y la reacción que había en los chicos. Y la otra pregunta sería si tienes noción o noticia de alguno de esos niños que vio en algún momento ese espectáculo y que hubiera que se hubiera acercado al ballet en algún momento. Gracias. Las funciones que dábamos sí eran pues en las escuelas primarias bastante lejanas y bailábamos sobre cemento, traíamos el piso de hule, pero sí sobre cemento, el pleno sol, etcétera. Era de parte de los niños pues mucha expectativa, curiosidad, morbo, mucho morbo, porque veían los cuerpos desnudos y estas mallas de esperanza en esperanza pintadas como árboles, como plantas, y se veía que les excitaba mucho ver a cuerpos desnudos. Eso sí era inimaginable. Pero conforme también las explicaciones del maestro, de la maestra, también eran tan didácticas y apegadas a, no sé, a realidades que ellos conocen, cómo crecen las plantas, cómo se diversifican las células, cómo se van separando, cómo el hombre nace del chango. Bueno, finalmente sí les quedaba muy claro, o sea, era el desarrollo de la humanidad, la primera parte de Esperanza en Esperanza de Año Cero. Entonces era una obra específicamente didáctica, porque un tema casi de historia natural, ¿no? Y al final había muchas preguntas, pero sí, el primer acercamiento y la primera curiosidad era el cuerpo. ¿Cómo se presentan así en el patio de mi escuela, prácticamente encuerados? Sí, era un acercamiento a la obra, pero también
a la posibilidad de un cuerpo que se mueve, que se disfruta, que expresa. Y yo creo que era el primer aprendizaje, era ese. Y de regreso, o sea, también se hicieron funciones didácticas en el ballet y había que a veces despertarlos, el maestro se encargaba de moverles, o sea, de que no se durmieran. Y en todas esas funciones, seguro uno o dos de los niños regresó a su casa con algo diferente, algo que le cambió la vida, y otros, bueno, o sea, se regresaron tal cual. Pero la labor es infinita y era así, era despertar en uno, en dos, en 10 quizás, algo que les quedara. Yo no he visto de estos niños, no me encontré nunca con uno que haya venido al ballet y yo ya tengo 10 años más, quiero ser bailarín, no, en fin. Pero a lo mejor muchos de ellos vieron con otros ojos manifestaciones culturales o tuvieron otras oportunidades de ver danza o otra arte en sus vidas. Eso no lo puedo cuantificar porque nunca no hubo tiempo para hacer un registro de después, ¿no? Una postfunción. ¿Qué pasaba con ellos? Hubiera sido muy interesante, pero así no se logró hacer. A ver, Úrsula. Sí. Nada más un comentario sobre los públicos. Yo estuve a cargo de la difusión los últimos 10 años del Ballet Teatro del Espacio. Me tocaron todas esas funciones didácticas que eran maravillosos, y sí, había una parte muy importante de la carta que se le hacía a los amigos de muchos estudiantes que habían ido por obligación del maestro y regresaban y dejaban su nombre y regresaban y después traían a la mamá y después uno los veía que ya habían crecido y venían con el esposo y regresaban y venían con la suegra y regresaban y venían con los niños chiquitos. Yo lo vi, yo lo viví, era maravilloso, así. En relación con esta difusión en las escuelas, aquí me gustaría señalar que es lo que se logra cuando hay en las instituciones culturales quien hace su tarea. Esa fue una iniciativa del licenciado Juan José Bremer a través de Luis Garza. Y Luis Garza entendió y se fue a platicar con Michelle y Gladiola y a ver si ellos le entraban, porque era irse a esas escuelas muy pobres y muy alejadas, y sí le entraron y el resultado fue muy bueno. Pues muchas gracias. Ahorita ya no tenemos más tiempo para continuar, pero si quieren acercarse ahorita afuera y dejarnos preguntas, las podemos subir al blog, los puedo contactar a las maestras. Y bueno, mientras, les agradecemos mucho a nuestras ponentes, a Beatriz Madrid que nos mandó su ponencia, y muchísimas gracias a ustedes por su asistencia.